En este vídeo te voy a contar cómo hacer consultas jerárquicas con SQL recursivo en SQL con Oracle. Prepárate, hazte un café, vamos a tomárnoslo con calma. Porque es un tema que veo que cuesta cuando se hace en producción y tal, y es importante verlo un poquito con calma. Vamos a ver la sintaxis con la tabla maravillosa, tabla EMP, y pongo la cortinilla y nos ponemos al lío. Vale, la tabla esta de la que hablo es la tabla famosa de empleados que si le echamos un ojito veréis que, bueno, que esconde una jerarquía en sí misma en lo que es la relación de el MGR, que es el manager, y el empleado en sí. Si os fijáis, cada empleado tiene asociado un manager, ¿vale? Que es un empleado también, es una query reflexiva. Entonces, ¿cómo abordar todo esto? En general, muchas veces se suele abordar haciendo lo que se llama una self-join, que es hacer una join de la tabla consigo misma. Voy a cruzar, voy a hacer, os voy a dibujar en la pizarra. Voy a tomar la tabla emp y la voy a ver desde la perspectiva de empleado y voy a cargar en memoria otra vez la tabla emp, pero la voy a ver desde la perspectiva de jefe. Por lo tanto, si yo igualo el manager con empno de jefe, es decir, el jefe del empleado lo igualo con el código de empleado que tiene el jefe, ¿sí? Yo tendría aquí esta foreign key con primary key. Podría establecer una unión entre esas dos tablas y podría ver los empleados con su jefe respectivo, ¿sí? Esa sería una primera forma de resolver una query de una tabla consigo misma, ¿sí? Esa self-join. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos una self-join? Pues nos encontramos primero con lo siguiente. Fijaos, voy a hacerla así, tal cual. Voy a igualar que me aparezca el nombre del empleado con el nombre del jefe. Es decir, estoy cargando dos veces la tabla empleado como E, empleado como J, e igualo que el manager coincida con el código de empleado para ir viendo pues de que de Scott su jefe es Jones, de Ford su jefe es Jones, etc. Fijaos, una primera cosa que me aparece aquí, una primera inconsistencia es que me aparecen solamente 13 filas. ¿Por qué 13? Si yo tengo 14 empleados, ¿por qué ahora me aparecen 13 filas solamente? Porque en el momento en el que yo hago una X-join, aunque sea una self-join de una join consigo misma, en el momento en que estoy igualando foreign key con primary key, me voy a perder aquellos empleados, como en este caso el king, que es president, que tiene un manager null. Por el hecho de tener el manager null, no puede haber una correspondencia con cuál es su jefe, por lo tanto, expresado de esta forma, me acabo de perder al presidente. Tengo 14 empleados, pero cuando lo formulo esa igualdad entre una tabla consigo misma, se me pierde uno. ¿Qué es lo que tendría que hacer para resolver este registro pendiente? Pues tendría que irme a hacer lo que se llama una outer join dentro de la join consigo misma y decir, ¿esto lo veis? Es decir, relléname con empleados null aquellos empleados que no tengan jefe, es decir, ponme un jefe nulo para que me pueda visualizar king, esa es la expresión de la outer join. Y además, si yo pusiera la outer join en el otro lado, podría jugar con el hecho de decir, oye, y todos aquellos jefes, es decir, que no son jefe de nadie, es decir, si yo todos los empleados los quiero ver desde la perspectiva de jefe, ¿cómo debería hacerlo? Si yo expreso la outer join en el otro lado, vería algo tal que así. Vería todos los empleados con su jefe y a la vez vería todos aquellos empleados que son jefe de nadie,
que son estos. Adam, Ward, Allen, James, ¿sí? Entonces, este sería el enfoque, ¿no? Una join de una tabla consigo misma, pero cuando estoy hablando de jerarquía, estoy hablando de que aquí tengo varios niveles varios niveles jerárquicos entre el presidente, los 3 empleados que tiene, esos empleados a su vez tienen empleados. ¿Cómo hago yo una query de este estilo, ¿no? En la que yo pueda ver todo el árbol jerárquico que se esconde detrás de esta relación de jefes y empleados. La sintaxis, hay 2 tipos de sintaxis. Una sintaxis que es el with recursivo y otra la sintaxis con connect by. En este vídeo vamos a ver connect by y start with, que son las cláusulas de Oracle, de la sintaxis de Oracle, para hacer este tipo de consultas jerárquicas. Y sería tal cual así. Vamos a verlo en un primer nivel, ¿vale? Vamos a ver simplemente ejecutado así tal cual. Select level name. Fijaos que level no es una columna de la tabla emp. Level es una pseudo columna que cuando yo hago una consulta jerárquica con start with y con connect by, me va a decir en qué nivel de la jerarquía estoy. El nivel número 1 sería, estamos diciéndole con cuál empieza. Queremos que empieces con aquel cuyo manager es null. Es decir, empieza por King, que es el president. A partir de ahí vemos cuáles son los empleados de King y a partir de ahí vamos viendo los empleados de cada uno de ellos. ¿Sí? Defino cuál es el campo de entrada, manager is null, y a partir de ahí defino cuál va a ser la conectividad que van a tener las filas en esa relación de padre-hijo jerárquica de la tabla consigo misma. Es importante ver en esta definición que la tabla emp solamente la estoy mostrando una vez. Solamente estoy visualizando la tabla emp una vez y la está recorriendo, digamos, de cada empleado jefe, cuáles son los empleados hijos de estos, cuáles son los empleados hijos. Y bueno, esto es un primer punto, ¿no? En la optimización. No estoy cargando la tabla 2 veces, sino que la estoy viendo solamente una vez, ¿no? Y este prior, esta cláusula prior es el hecho de decir, yo te voy a decir quién es el padre. ¿Quién establecemos que es el padre? En esta relación de manager con Ebno, el padre va a ser el Ebno, el principal, y a partir de ahí vamos viendo quiénes tienen de manager ese empleado. Vamos a establecer con esa relación el padre-hijo en base a esto. Esta es la sintaxis. Y si la vemos así, hombre, pues aquí árbol jerárquico no estamos viendo bien un árbol jerárquico. ¿Qué tendremos que hacer? Quizá apoyarnos en ese level para hacer un pequeño truquito, como el que os voy a enseñar ahora, que es utilizar, por ejemplo, rpad, que es añadir caracteres añadir caracteres y alinear a la derecha con caracteres por el otro lado, por la izquierda, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar para añadir esos caracteres? Vamos a añadir el level para que vaya rellenando y nos quede algo así. Es la misma consulta de antes, pero ahora la visualizamos de esta forma. He utilizado el asterisco, podemos haber utilizado el guión o cualquier otro carácter, pero fijaos que así queda mucho más claro que King tiene de empleados a Jones, a Blake y a Clark, que luego tenemos, Jones tiene 2 empleados, que es Scott y Ford, y cada uno de ellos tiene a su vez un hijo. Esta jerarquía es una jerarquía real. Oracle, cuando hace la resolución de una jerarquía por connect by y start with, hace lo que se llama una navegación por profundidad. Hay 2 tipos de formas de resolver esas consultas jerárquicas. Una por profundidad y otra por amplitud. ¿Cómo sería por profundidad? Va recorriendo del primer hijo de King, que es Jones, voy a ir viendo los hijos que tiene este hijo. Scott y Ford. De Scott voy a ver los hijos que tiene Adams. De Ford voy a ver los hijos que tiene Smith. Y cuando ya los he recorrido todos, vuelvo a este nivel y digo, siguiente hijo de King, Blake. Y voy a recorrer los hijos de Blake y de ahí voy a recorrer los hijos de Clark. Esa es la búsqueda por profundidad. El problema que puede tener este tipo de búsquedas es qué pasa cuando yo
tengo muchísimos n niveles y la consulta a profundidad por cada una de las descendencias me lleva a árboles muy, muy, muy grandes. Desde Connect by Start With, esta es la forma de resolverse. Aquí no hay más. La cuestión en este sentido es, vale, yo veo los niveles, veo esta profundidad, pero ¿qué pasa si yo utilizo un order by? En el momento en el que yo utilice un order by y ordene por nombre o ordene por nombre y nivel o lo que sea, la pertenencia de cada uno de ellos ya se me va a perder. En el momento en el que yo le añada una línea 5 y diga order by level en AME, por ejemplo, para ver nivel y nombre, en cuanto yo le añada algo así, esta jerarquía ya se me va a perder. Voy a romper esa jerarquía y voy a tener, sí, diferentes niveles. De King tengo a estos 3 que son los hijos, pero en el descenso ya del nivel 3 yo ya no sé quién es hijo de quién. ¿De acuerdo? Esto es un problema porque sobre todo si queremos ver todo el árbol desde un vistazo genealógico, digamos, utilizar ordenaciones aquí nos supone un problema. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta en este tipo de ejecuciones? Vamos a ir viendo cosas un poco más al detalle. Connect by y Start With, para no perder el hilo con esta jerarquía, tienen una función que me permite visualizar cuál es toda la ruta jerárquica de ese hijo, a la vez que tengo otra que me permite ver siempre cuál es el registro raíz del que cuelga. Es decir, voy a ejecutarlo y así lo veréis. Por mucho que yo ahora ordene de otra forma, ordene bajo otro criterio, nunca pierdo de vista, y Oracle nunca pierde de vista, que el usuario, que el empleado Adams pertenece a la familia de jefes de Scott, Jones y King. ¿Quién es el elemento raíz? El elemento raíz es King, porque le hemos dicho que empiece por el que el manager sea null, y con el manager como null solamente hay uno. Start with manager is null y solamente tenemos a King. Si tuviésemos dos, un presidente y un vicepresidente, y tuvieran cada uno su propia jerarquía de empleados, yo en raíz vería cuáles pertenecen al bloque de King, cuáles pertenecen al bloque del otro presidente, y en esta jerarquía vería ese árbol, esa ruta, digamos, siempre conservando el camino de donde vienen, ¿no? Por dónde han llegado. Si veis, yo he puesto aquí este carácter para ver estos guión y mayor que, para que me aparezca, digamos, siempre esta ruta de empleados, para ver siempre esa jerarquía. ¿De acuerdo? Es un poco lo mismo que he puesto aquí en Ename, pero verlo un poco más, ¿vale? Jerárquico. Extremadamente útil. Y esto, insisto, me lo ofrece Oracle como funciones que yo puedo invocar, a la vez como estas pseudo columnas, tengo estas funciones a las que yo puedo invocar dentro de una consulta jerárquica para ir viendo esa ruta. Entonces, un dato importante en ese sentido es entender que cuáles son los registros, me puede interesar saber cuáles son los registros que son hojas, ¿vale? ¿Cuáles son en ese árbol jerárquico registros que no tienen a nadie más? ¿Recordáis que al principio, un poco más arriba, habíamos visto estos empleados que no son jefe de nadie? Es decir, que no tienen a nadie más por debajo. Es decir, aquellos empleados que ahí en esa estructura de árbol son los de la parte más baja. Corresponderían al nivel de la jerarquía, el nivel más bajo de todos, pero no tendría por qué ser si llegan al nivel 4. En este caso, por ejemplo, tenemos que Allen también es un registro hoja, porque no tiene a nadie por debajo. Ni Martin, ni Turner, ni James son estos que he visto aquí. ¿Cómo distingo cuáles son los registros que son hoja de los registros que sí tienen más gente por debajo?
Pues con una cláusula muy interesante que es connect by isLeave. Es también otra función que se puede usar. Si yo la ejecuto tal cual, veré que es la misma query de antes, pero ahora tengo si es hoja o no. King no es hoja, de hecho de King cuelga todo el mundo. ¿Quiénes son hojas? Adams, Smith, Allen, Ward, Turner, James y Miller. Estos son los registros que no tienen ningún empleado por debajo y la cláusula es connect by isLeave. Es decir, utilizando connect by, invoco esta función, me devuelve 0 si no es hoja, es decir, si tiene registros por debajo, y isLeave si ya no hay nadie más por debajo. Esto es importante porque cuando nosotros utilicemos la otra sintaxis, la de with recursivos, aquí ya no tenemos ninguna de las funciones que Oracle tiene, las pre-built funciones de connect by, de start with. Entonces, habrá que hacer otra forma para determinar, primero esa jerarquía, para determinar quién es el root, para determinar qué registro es hoja o no. No es tan sencillo, pero tiene su ciencia. Desde la sintaxis expresada con Oracle lo tendríamos ya resuelto. ¿Qué nos quedaría en este punto? Aquí tenemos una jerarquía bien resuelta, pero ¿qué pasa si, imaginaos, yo tengo un bucle dentro de estas jerarquías? Es decir, como el chiste aquel de mi nieto se casó con mi madre, por lo tanto yo soy abuelo de mi hijo y todas estas cosas, ¿vale? ¿Qué pasaría si de pronto Adams es jefe de Jones? Imaginaos, Adams lo ponemos como jefe de Jones. O sea, que Jones tiene como jefe a Adams. Tendríamos aquí un bucle recursivo que sería un problema. Ventaja, en Oracle los bucles se detectan con connect by start with, se detectan por sí solos. Esa es una gran ventaja. La parte no tan buena es que dan un error. Vamos a ver ese ejemplo. Vamos a poner, pues eso, de Jones le vamos a poner que su jefe, en vez de ser King, es Adams, y vamos a partir la jerarquía, el árbol jerárquico, a partir de Jones. A ver qué es lo que nos sucede. En este caso, si yo miro la tabla empleados, vamos a hacer este update para que para el empleado 7566, que es Jones, vamos a poner que el jefe sea el 7876, que es Adams. Si yo hago esto, no hay nada que me impida hacer este cambio. Es decir, desde el punto de vista de constraints y de sintaxis de SQL es correcto. Oracle no entiende la jerarquía como algo blindado desde constraint. Yo puedo hacer este update y aquí no hay gran historia. Pero fijaos, en esta query, ahora yo veo que Jones, su jefe, es el 7876, que es Adams. En la jerarquía tengo aquí un pequeño, ¿vale? Un pequeño bucle. Vamos a hacer la query a ver cómo la interpreta. Es la misma query de antes, ¿vale? Sysconnect by path, con el isRoot, el isLeave. Lo que le decimos es que empiece desde Jones y a partir de Jones nos diga cuáles son sus hijos. Ejecutamos y error. Este error, el 1436, nos dice, yo tengo un connect by que está entrando en un bucle con esos datos y dice, y en datos de usuario, es decir, no es que sea yo, aquí he fallado porque en los propios datos de usuario aquí hay un bucle circular. La parte buena es que Oracle lo detecta. ¿Qué puedo hacer yo para salvar esto? Tengo una cláusula en este connect by en el que le puedo decir connect by no cycle prior. Con este no cycle le estoy diciendo,
resuelve el connect by, pero en cuanto encuentres un bucle, en cuanto encuentres que esa query recursiva pasa a ser cíclica, para. Si yo lanzo esta query tal cual, es la misma, lo único que cambia es la cláusula de no cycle. Tenemos, y son los mismos datos de antes, volvemos a tener que Jones tiene Scott, Adams, Ford, Smith, ¿sí? Adams nos saldría que tendría un jefe que es Jones, pero en ese momento corta, rompe ese bucle, no continúa y nos marca esta fila de Adams, nos la marca como que es hoja. Aquí termina, no hay descendencia a partir de Adams. ¿Por qué? Porque estamos diciendo no hagas el bucle. Al no acabar el bucle, al no finalizar el bucle, Adams es el último empleado de ese árbol. ¿De acuerdo? Entonces, temas interesantes, por hacer un resumen. Las consultas jerárquicas con Connect by Start With se hacen por profundidad, no por amplitud. Y temas de bucles y todo se resuelven. Y aparte Oracle ofrece una serie de funciones para resolver esto súper bien. ¿Qué nos faltaría por ver? Y te invito a que te apuntes a la Academia de Café Database y te veas esta lección maestra extendida. Faltaría por ver el tema de cómo hacer la recursividad con with, con consultas recursivas con with. Con with hay toda una complejidad, es la configuración válida, digamos, compatible con ANSI, pero aquí no es tan fácil hacer el connect by, no tenemos funciones para saber el root, para saber si una fila is leave, no tenemos forma de hacer mediante una función ese connect by path, pero nos permite muchísima potencia porque nos va a permitir hacer búsquedas por profundidad, pero también por amplitud. Así que, si vemos en esta lección maestra de la Academia de Café Database, veremos también cómo ver qué se está ejecutando por debajo, ver los planes de ejecución de esa búsqueda por profundidad, por amplitud, qué casos tenemos en uno y en otro, y cómo resolver el tema de ordenaciones cuando quiero que los hijos me vengan ordenados por un determinado criterio, por fecha de contratación o por nombre o por lo que sea, cómo no desbarajustar todo esto, tanto en Connect By o con los with recursivos. Te invito a que te unas a la academia y que le metas caña a esto y nos vemos en el próximo vídeo, así que, hala, espero que te haya gustado.